¿vos seguís, te lo pregunto así, vos seguís creyendo que vale la pena ir a ciertos programas de televisión a dar debates? Depende del momento y depende del debate. Si Pero vos me sos decís, de ir a muchos. sí, en general Sí. voy a donde me invitan. Voy a donde me invitan. Eh, a veces voy hasta por entretenimiento, no porque vaya a cumplir una misión política, esa es la verdad. A veces que no, yo muchas veces estudio todos los días y preparo todos los días conceptos o fórmulas conceptuales para tratar de o explicar la realidad o para tratar de intervenir sobre la realidad. Y me pasa muchas veces que estoy esperando que me inviten a un programa para tratar de decir eso o para provocar un debate. Claro. Y después con eso construir un video que nos permita en las redes sociales generar algún tipo de discusión. Y a veces no, a veces uno va solamente para hinchar la pelota, o sea, esta es la realidad. O sea, no necesariamente todas nuestras acciones están orientadas por la misma racionalidad. A veces es la racionalidad del militante político y a veces no tenés nada mejor que hacer y vas a ver qué onda. ¿Te arrepentís de alguno de los que fuiste, que vos decís, o porque fuiste o porque nada, no supiste cómo remontar? Porque los que vamos, o sea, yo voy mucho menos que vos a entrevistas así, pero hay veces que estoy ahí diciendo, ¿para qué vine? ¿Viste? Como que perdés la posibilidad de instalar la agenda de lo que se debata ahí, que me parece que es lo más importante, ¿no? Yo creo que vos tenés más prestigio que yo, entonces vos tenés más cosas para perder. Claro. Yo me siento que no tengo nada para perder, ¿me entendés? O sea, y además creo que a diferencia tuya, yo convivo mejor con la frivolidad. Vos tenés una actitud con la frivolidad más refractaria, digamos. A mí me resulta más indistinto. Lo que me pasó muchas veces es encontrarme en medio de griteríos y decir, che, la puta madre, no quiero que mis hijas vean esto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque se da el caso de que algunos panelistas son psiquiátricos. Hay algunos panelistas, pero no lo digo por la gente que trabaja en la tele, sino por los invitados. Te ponen a discutir con gente que es psiquiátrica y que es capaz de insultarte por cualquier motivo o de llevar la discusión a un plano de irracionalidad. Y claro, ¿viste? De repente vos estás inmerso en ese clima que no tenés ganas de estar. Bueno, a veces me ha pasado con el personaje que no quiero mencionar, pero no me refiero a gente que trabaja en la televisión, sino a invitados que van a los programas de televisión que decís, che, ¿por qué esto? Bueno, y a veces eso es un garrón, digamos, volvés a casa angustiado y decís, al pedo fui. Sí, me pasa. Te hace Martín, María, si quieren preguntar, adelante, digo. Leandro, ¿cómo andás? Bien, Martín. No, quería preguntarte cuáles serían las agendas que te gustaría que se incluyan en este momento, más allá de lo pandémico, ¿no es cierto? Esta pregunta viene a colación de que, al menos una reflexión personal, que tiene que ver con que me parece que hay muchas agendas justamente que están quedando de lado, que son de absoluta importancia en un gobierno nacional y popular, y que ahora obviamente, con la centralidad que tiene lo pandémico, quedan relegadas, pero que me parece que igualmente no pueden pasar desapercibidas, ¿no? Coincido. Y bueno, la primera, la de la desigualdad, me parece que es una agenda que requiere mucho más reflexión y mucha más seriedad en su abordaje, porque no estamos hablando solamente de la desigualdad de ingresos, sino de la desigualdad multidimensional, la desigualdad de género, la desigualdad en relación al acceso a determinados bienes y a determinados servicios, la desigualdad de clase, desigualdades que se van superponiendo en nuestra sociedad y que hacen que la vida sea más injusta y más desagradable. En segundo lugar, el desarrollo. Parece que en la Argentina discutimos poco una agenda de desarrollo, y eso es muy complejo porque estamos todo el tiempo en la coyuntura. Y eso hace muchas veces también que estemos desconectados de lo que se discute en el mundo. Por ejemplo, la necesidad de plantear, no sé, reformas ambientales sobre la estructura económica que nos permitan sostenernos solamente en términos, la economía no solamente en términos de la tasa de rentabilidad, sino del beneficio social. Y en tercer lugar, creo que hay un planteo que engloba todo esto, que es el planteo del modelo de democracia, entendiendo la democracia no solamente como un régimen político, sino como una forma de vida. Y eso me parece que es un debate que saca la discusión del plano político y lo lleva al plano ético-filosófico, y que estaría bueno que nos animáramos a dar, ¿no?, esa discusión. Total, en términos de políticas concretas, ¿cuáles te parecen que haría falta ahora
viabilizar. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza, digo, porque muchas veces me encuentro yo defendiendo, te cuento lo que me pasa, el impuesto a la riqueza como un techo o como un imposible, y en realidad, en este momento, por el grado de consenso que tenemos respecto de lo atípico de este momento, me parece que en una agenda peronista ese debería ser el piso. Claro, bueno, a mí me parece irrelevante el tema del impuesto a la riqueza como está planteado. Yo creo que hay que plantear una reforma impositiva integral. Cobrarle eventualmente a alguien el 1% de lo que tiene para tratar de ayudar a sus propias empresas, me parece que es irrelevante, digamos. Se lo dije al presidente también. Y de hecho, Alberto ha tomado algo de esto y ayer planteó la necesidad de no por mí, sino porque él ya lo pensaba, la necesidad de plantear una discusión sobre el modelo fiscal. Mirá, yo creo que el modelo fiscal, el modelo social y el modelo productivo son tres modelos que van en simultáneo su debate. Vos no podés pensar cómo reformás la matriz impositiva si no pensás también o repensás cómo gastás ese dinero, ¿no? Y eso es muy importante porque hay que entender que la intervención de las políticas económicas sobre la realidad se hacen con múltiples herramientas o con múltiples instrumentos, pero hay dos que son claves: cómo inyectás la guita y cómo la esterilizás. Eso determina, por ejemplo, quién gana y quién pierde, si se produce o si se especula. Eso determina qué regiones del país se las favorece más para tratar de equilibrar desequilibrios preexistentes y desigualdades preexistentes. Eso determina qué sujeto político, social y económico va a tener más prevalecencia en el futuro y a quién se lo va a postergar. Son definiciones, yo siempre pienso esto, la política es como una mesa de operaciones sobre la que en la cama o en la camilla está apoyada el país. Y tenés distintos instrumentos para intervenir sobre ella, y las dos más importantes son estas dos inyecciones, una que le inyecta guita y otra que le saca, ¿no? Y después obviamente hay otros mecanismos de intervención que tienen que ir coordinados y sincronizados de acuerdo a una visión general del país hacia dónde querés llevar la cosa. Ese debate es un debate que se da de manera fragmentaria en la Argentina. Por ejemplo, si vos vas a replantear, por ejemplo, la forma de organizar la FIP, tenés que replantear la forma de organizar el ANSES, ¿entiendes? O si vas a pensar cómo construís un gabinete que piense el modelo de desarrollo productivo, tenés que ordenar el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la UIF, porque también va con lo financiero. Ahora, Lean, que no se están teniendo. ¿No te da la sensación de que nunca se va a fondo? Digo, es casi un pensamiento medio apocalíptico, pero como que la política, digamos, siempre se queda como un paso antes, como que se dan reformas, se dan cambios. No digo que no, digo, la experiencia kirchnerista es clara, pero en el fondo no se fue a fondo, digo, porque si no, no hubiera pasado también lo que pasó. A mí me queda esa sensación siempre agridulce, ¿viste? Como que la política transforma un montón, pero nunca lo suficiente. Vos como hombre de la política, ¿qué pensás? Lo pienso igual, por eso como tercer punto te puse el modelo de democracia. Sí, obvio, o sea, nos hemos vuelto, la política se volvió en una organización de objetivos, o los partidos políticos, o las formaciones políticas se volvieron organizaciones de objetivos, cuando deberían tener paradigmas alternativos para proponerle a la sociedad, ¿no? Por eso yo digo, es una cagada que discutamos el impuesto a la riqueza, discutamos el sistema tributario, pero también digo, es una cagada que discutamos el sistema tributario, discutamos lo fiscal, lo social y lo productivo. O sea, esa mirada holística e integral es la que determina un paradigma alternativo a otro, porque yo coincido en algo que es trágico decir, pero que todos somos neoliberales. O sea, hay algo en la subjetividad nuestra que está todavía demasiado anclado con los valores del neoliberalismo, que hacen, por ejemplo, que le exijamos menos a la política o que naturalicemos determinadas intervenciones del Estado o faltas de intervenciones del Estado. Claro. Y sí, coincido, por eso creo que hay que cuestionar el sistema de valores, y a eso hacía referencia cuando pensaba en repensar la democracia no solamente como régimen político, sino como sistema de vida. En esa línea hay ahora una presencia cada vez más masiva de sectores, digamos, opositores. Es muy fuerte, vos debés estar analizándolo también, digamos, los nuevos grupos así de derecha, jóvenes, ¿no?, que se embanderan en la ideología libertaria.
Ahora, es muy pregnante ese discurso, y algo de eso también, digo, nos toca, ¿no? Digo, toda esta discusión acerca de la restricción de las libertades individuales con la cuarentena. Ayer escuchábamos a Maximiliano Guerra diciendo, se viene el comunismo en la Argentina, ¿no? Digo, más allá del gaf, de considerar que una restricción de este tipo es lo único que define al comunismo, digo, más allá de eso, es cierto que estamos como en un lugar interesante para pensar en la cuarentena, lo que es un modelo de política sanitaria que está buscando un objetivo que se lleva puesto, evidentemente, algo de lo que son las libertades y los derechos democráticos. Sin duda. Sí, yo creo que la radicalización en política se está dando por derecha. Creo que esa radicalización lleva a que sectores juveniles se empiecen a identificar con un discurso reaccionario y conservador. Increíble. Y creo además, increíble, y creo además que la izquierda está vieja. A mí, por ejemplo, el Grupo de Puebla me aburre. No pasa nada ahí. Y con respeto a muchos de los que dieron batallas importantes, fundamentalmente al Pepe Mujica, que es al que más quiero y respeto, pero no pasa nada, no hay novedades. Y bueno, entonces vos los tenés a los tipos con una agenda desafiante, levantando la bandera de la rebeldía y del cambio. Los conservadores se llaman Cambiemos, ¿no es cierto? Los libertarios reivindican la rebeldía y la resistencia civil. O sea, es muy loco lo que está pasando. Para los que tenemos una formación más moderna, si querés ver esto, nos resulta muy llamativo. Entonces sí creo que se necesita reformular nuestro arsenal teórico, nuestras prácticas políticas y las palabras o los conceptos con los cuales construimos discurso y sentido. Porque estamos demasiado ajustados a lo que nos propone el sistema. Y desde ahí yo pienso que vamos a perder la batalla. O sea, en el largo plazo la perdemos. O sea, no significa que vayan a ganar los liberales libertarios ni nada de eso, porque además plantean disparates y en general muchos de los personajes psiquiátricos que te decía abrevan lamentablemente, no todos, pero muchos abrevan en esa ideología que son capaces de plantear posiciones extremas, absurdas y obviamente fruto también de una ignorancia muy fuerte. Pero sí pueden provocar que se bloquee el debate político. Porque ellos, por ejemplo, no tienen ninguna capacidad de construcción política, pero sí tienen mucha capacidad de destrucción. Entonces vos por ahí estás tratando en un programa de televisión o en un debate académico o en cualquier lugar, digamos, o en la calle, discutiendo y tratando de llevar adelante una línea de razonamiento aguda, reflexiva, ajustada, digamos, a determinados métodos, y vienen los tipos y te tiran 3 pelotudeces y pasaste a discutir otras cosas. Ya no estás discutiendo más de política, estás discutiendo esoterismo. Bueno, y eso contagia a gente. Yo, por ejemplo, a Maximiliano Guerra no coincido con nada, pero no pienso que sea un loco. Ahora, decir que estamos viviendo una situación precomunista o comunista es una locura. O sea, pero es fruto de la ignorancia y además de toda una operación sobre el sentido común que se va haciendo que hace que cualquiera pueda decir cualquier cosa. Es como que trasladar la lógica de Twitter a la política. Y eso que tiene cierto sentido, digamos, en un contexto, en otro contexto es una locura. Bueno, acá está pasando eso. ¿A qué pensador, desde pensador a comunicador, de lo que podemos llamar la derecha, le tenés como cierto respeto, lo escuchás, decís, me dice algo que me hace pensar? Y, a ver, yo sostengo hace mucho tiempo que los intelectuales orgánicos de la derecha son o periodistas o economistas. O panelistas. Claro. Qué sé yo, a ver, a Pagni te lo escucho. Me parece que el tipo razona con lógica. Sí. Dentro de la lógica del entretenimiento, a Fabián Doman te lo escucho. Porque a pesar de que él hace un show, qué sé yo, no es ningún boludo, y cuando razona, tiene razonamientos que son coherentes. Sí. Escucho a Longobardi, que dentro de su conservadurismo cultural, el tipo pone en palabras lo que siente mucha gente. Claro. Y después, en general, digamos, afuera del mundo, digamos, obviamente, no es lo mismo escuchar, olvídate Vox, pero vos escuchás un dirigente del Partido Popular en España y tienen un nivel de consistencia. Vos lo escuchabas a Mariano Rajoy, por ejemplo, y tiene un nivel de consistencia lo que dice muy superior al que podía llegar a tener Mauricio Macri acá. Pero bueno, eso tiene que ver con las características de la política argentina y española.
Buenísimo, mira, vamos a ir cerrando, te agradecemos la buena onda de siempre y tu claridad, digamos, con el tema de la cuarentena, digamos, tenés ahí, más allá digamos, de estar de acuerdo con, obviamente, con la decisión política del gobierno, ahora, ya pasados 2 meses, ¿hay algunas cuestiones que te hacen ruido? Sí, claro. A ver, todo me hace ruido, porque si no me hiciera ruido no estaría pensando. Y de hecho, creo que una de las características que tiene este momento es que podemos decir en libertad y sin temor a lastimar a nadie, que no estamos seguros de lo que estamos haciendo porque el mundo no está seguro de lo que está haciendo. Yo creo que la cuarentena es tan necesaria como también legítimo, digamos, su cuestionamiento. ¿Por qué? Porque básicamente nadie termina de entender qué va a pasar con el mundo y qué va a pasar en esta relación tan extraña entre la salud y la economía. Yo creo que vamos a tener que convivir con el virus, que hay una visión infantil instalada en un sector de la sociedad, tal vez en un sector más cercano a nosotros que a ellos, que supone que nos podemos guardar en casa hasta que el virus desaparezca. Y esto creo que no es posible. Entonces creo que en algún momento vamos a tener que pensar en cómo convivir con el virus, y lo que va a llevar a que pensemos cómo combinar 3 cosas: la responsabilidad individual, la organización social y el control estatal, para tratar de desarrollar una vida que sea más normal que esto de estar todo el tiempo encerrados en casa sin saber cuándo vamos a salir. ¿Cómo se va a hacer? En términos de instrumentación política no lo sé, no soy especialista, creo que siempre la última palabra la tiene que tener la política, pero tiene que estar muy asesorado por los epidemiólogos, por la gente que entiende, que uno tiene que tener consignas flexibles porque por ahí probás una cosa y después tenés que retractarte y cambiar la estrategia, y eso es legítimo, pero creo que hay que pensar cómo nos movemos. Ayer decíamos con Luciana Pecker, acá en el programa, decíamos que cuanto más, digamos, se potencie la cuarentena, cuanto más se apueste a una política como la de la cuarentena, más simultáneamente hay que seguir apostando a una mayor democratización. O sea, cuarentena sin democracia es el horror. O sea, cuanta más cuarentena, más democracia, porque la democracia es un poco lo que decías vos, ¿no? Es la que genera la posibilidad de un control del Estado. O sea, para mí el Estado está buenísimo, digamos, que tenga la presencia que tenga que tener donde debe que tener, pero hay que estar permanentemente al cuidado de su no sobrepasamiento, ¿no? Porque ese es el límite. Por eso me parece que es como que parece contradictorio, pero no lo es, que vayan de la mano la cuarentena y la democracia, sobre todo cuando muchos, viste, yo qué sé, Byung-Chul Han, todos los teóricos más pesimistas están diciendo que la única salida posible, que es la cuarentena, viene de la mano del autoritarismo. Claro, no, ni en pedo pienso eso. Y hay otro tema, por ahí desde otra perspectiva, que es un debate que es interesante dar en la sociedad, que es si hay derechos absolutos o no los hay. Yo creo que no hay derechos absolutos, que son todos los derechos relativos, que hay jerarquías, obviamente, pero que nos obliga a pensar cómo convivir en comunidad eso. Por eso me acabo de comprar 2 libros de Santiago Nino, no sé si de Carlos Nino, perdón. Carlos Nino, sí. Carlos Nino. Grosso, Santiago Nino es el sobrino que es amigo mío, pero Carlos Nino, claro, que planteaba justamente esto, ¿no? Que hacía un replanteo moral sobre esta discusión en la Argentina. Básicamente porque necesito disparar algunas ideas porque me parece que es el debate que hay que dar, el debate que viene, y que además nos va a servir incluso para redistribuir la riqueza, ¿no? Porque están todos con que, viste, no, la libertad individual es absoluta, nadie me puede coartar la libertad, yo tengo derecho a hacer lo que se me canta el culo. Yo lo charlaba con Dugan ayer en un programa de televisión, decía, bueno, este pibe que va a la marcha, la marcha anticuarentena, si se quiere contagiar, que renuncie a la posibilidad de tener un respirador, decía él. Digo, pero ¿sabes cuál es el problema? Si este pibe se contagia, seguramente va a contagiar a su mamá, va a contagiar, o sea, nadie puede hacerse responsable, digamos, de lo que le pasa desentendiéndose de lo que le pasa al otro, porque estamos todos vinculados unos con otros. Entonces, creo que se necesita dar una discusión profunda acerca de los valores que organizan la sociedad, y efectivamente creo que hay que empezar a discutir cómo se encara esta etapa, replanteando una idea de democracia, sin duda. Vos sabés, Lean, que Nino, bueno, que en realidad esos escritos deben tener ya más de 30, 40 años, ¿no? Sí.
me acuerdo en esa época, va de la mano con todo un replanteamiento de lo que es la idea de derechos humanos, una idea que a nosotros también nos cuesta como reinventarla o replantearla, ¿no? Porque al toque la derecha se la lleva para otro lugar, ¿no? Y lo que en su momento planteaba Nino, me acuerdo después un debate que lo toma Richard Rorty, un filósofo norteamericano, que es lo peor que se puede hacer cuando se defienden los derechos humanos es defender derechos naturales. Porque en nombre de los derechos naturales siempre se han, digamos, oprimido y se han descartado derechos humanos. O sea, legitimaron matanzas. Legitimaron matanzas. Entonces, lo principal es entender que los derechos humanos son construcciones culturales. Si son construcciones culturales, no remiten a ninguna naturaleza humana, porque el peor concepto a defender es el de naturaleza humana, que es siempre el concepto de los vencedores, el que termina instalando esa idea. Claro, y desde esa lógica, el derecho de propiedad es absoluto, porque lo tuyo nadie te lo puede sacar, y desde esa lógica le hacen creer a las personas que cuando vos planteas que hay que regular, por ejemplo, los flujos de dinero, en realidad lo que estás planteando es que le van a expropiar el auto, ¿viste? Entonces, esa discusión es una discusión súper interesante para tener, porque la sociedad que tenemos que construir tiene que redefinir consensos elementales sobre qué significa vivir en comunidad y cómo administramos el bien común, y qué es el bien común. Así que ese es, para eso me quiero preparar los próximos 20, 30 días. Bueno, te dejamos un gran abrazo, ¿eh? Gracias por... Un abrazo grande. Darío Stanraiver, Luciana Pecker, María Stanraiver. Lo intempestivo. De 11 a 13. En 93.7. Nacional Rock.